Hola, soy Maya Vázquez y hoy te quiero contar mis ideas sobre la matemarca. ¿Qué es la matemarca? ¿Por qué considero que es tan importante construir una matemarca personal en estos tiempos? ¿Y cómo saber si estamos o no construyendo una? Quédate hasta el final del video que te respondo esto y mucho más. Seth Godin, o mi maestro Yoda, como me gusta llamarlo, dice que una marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones que, tomados todos juntos, cuentan en la decisión de un consumidor de elegir un producto o servicio sobre otro. Entonces, una marca no es definida por la organización, sino por la percepción que el consumidor tiene de la misma. Una marca no está en lo que la organización piensa de sí misma, sino en cómo comunica y conecta en un nivel emocional. Y si de marca personal hablamos, en vez de organizaciones, vamos a hablar de personas, líderes, y en vez de consumidores, vamos a hablar de audiencias, comunidades, tribus. Para mí, una matemarca, una mate brand en inglés, es una marca compañera, una marca personal por definición. Y es el acróstico de mensaje, arte, transformación y empatía. Bueno, se largó, me viene el techito. Una matemarca es un cebador, una cebadora, líder, compañera, que se muestra para compartir el mate, ideas, conocimientos, con las personas que quiere servir, conectar, formando una ronda, comunidad, tribu, de compañeras y compañeros. ¿Analizamos el acróstico? La M es de mensaje. El propósito de una matemarca es enseñar lo que sabe y lo que aprende, compartir conocimiento e ideas a través de todos los canales que elige para comunicar su mensaje. Se muestra con su verdadero nombre y su cara, sin máscaras. Sabemos quién es. Comunica claramente lo que hace, para qué es y para quién es, como dice Seth Godin. What is it for and who is it for? Transmite sus principios, valores y creencias con palabras, acciones, símbolos y aspecto. Obtiene atención contando historias, storytelling, y construye confianza, cumpliendo promesas. Dice Seth Godin, marketing es contar historias y hacer promesas y cumplirlas. Arte. Practica las disciplinas de la oratoria y de la escritura como herramientas esenciales para desarrollar el arte de comunicar su mensaje. Aprende a usar herramientas tecnológicas para aprovechar las posibilidades de la conectividad digital. Su trabajo es el de un artista. Se vale de creatividad e instinto para pensar ideas y diseñar soluciones. Paciencia, constancia y humildad para aprender. Coraje para innovar y generosidad para dar siempre lo mejor de sí misma. La T es de transformación. Su fin último es provocar el cambio, cuestionar el status quo, generar una transformación positiva en quienes desea servir. Trabaja para aportar valor significativo, el granito de arena que contribuya a mejorar las cosas, a cambiar la cultura para mejor. La E es de empatía. Su mayor habilidad es la empatía, la capacidad de ver a los demás, entendiendo que piensan distinto y centrándose en comprender lo que sienten, necesitan y desean para poder ayudarlos. No a todo el mundo, sino específicamente a quienes desea servir y conectar. Por eso, su mayor tarea es hacer el trabajo emocional, emotional labor, dice Seth Godin, el trabajo emocional necesario para generar espacios de conexión propicios en donde el aprendizaje fluya naturalmente. Una matemarca, una mate brand, es una marca compañera. No tiene seguidores, sino compañeros y compañeras. Es una marca que se parece a su comunidad. Es percibida por ella como confiable, generosa y cercana. Es una cebadora que se parece a su ronda. Está enfocada en escuchar, ver y comprender a sus compañeras,
para luego decir, aportar, enseñar, compartir conocimiento e ideas con el fin de ayudarlas a avanzar hacia donde quieren ir, a ser quienes quieren ser. Propone el rumbo, pero no el destino. El destino es previo, es una posibilidad, es un deseo profundo de las compañeras de su ronda. La cebadora lo comprende y propone un camino, una solución posible, una visión. Una matemarca es una persona con la que podemos identificarnos fácilmente, una compañera de la que nos gusta hablar, alguien que queremos recomendar. Es una persona comprometida en enseñar, inspirar y aportar valor al mundo, de forma congruente con sus principios, valores y creencias. Es una persona que se muestra para compartir valor de forma generosa y apasionada, es decir, dando lo mejor de sí misma. Aprende con nosotros, disfruta el viaje y nos enseña a hacerlo, proponiendo el proceso continuo de mejorar día a día. No está en un pedestal, sino a nuestro lado. Es una de nosotras. Nos inspira a enseñar, compartir, reflexionar, pensar nuevas ideas, mostrarnos, animarnos, arriesgarnos, crecer, ir más allá, servir a los demás, ser mejores personas. Nos ve, nos escucha, nos comprende y a la vez nos desafía, nos nutre, nos sacude, nos transforma y se transforma con nosotras. No queremos seguirla, sino acompañarla en su camino, porque es el nuestro. Y estas son algunas preguntas que nos podemos hacer para saber si estamos construyendo una matemarca. Te invito a pensar más. Mensaje. ¿Nos estamos mostrando como personas reales con nombre, apellido y rostro? ¿Estamos utilizando los canales de comunicación para enseñar lo que sabemos y compartir aquello en lo que creemos? ¿Cuál es nuestro propósito detrás de cada mate compartido? ¿Para qué hacemos lo que hacemos y para quién? ¿Cómo estamos comunicando este mensaje? ¿Qué historias estamos contando para transmitirlo? ¿Qué promesas estamos haciendo? Arte. ¿Estamos hablando en público, en cámara, de forma habitual para comunicar nuestro mensaje? ¿Tenemos el hábito de escribir para mejorar nuestra comunicación escrita? ¿Cuánta creatividad ponemos en nuestro trabajo diario? ¿Qué ideas nuevas estamos proponiendo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a aprender cosas nuevas? ¿Qué hacemos fuera de nuestra zona de confort? ¿Estamos realmente dispuestas a equivocarnos, a mostrarnos vulnerables? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo con constancia, consistencia y generosidad? Transformación. ¿Qué cambios queremos producir y en quiénes? ¿Cuál es el statu quo que queremos modificar? ¿Por qué vale la pena intentarlo? ¿De qué forma estamos aportando valor para conseguirlo? ¿Qué desafíos estamos planteando? ¿Qué hábitos estamos incorporando para ser quienes queremos ser? ¿Cómo podemos ser más resilientes? Empatía. ¿A quiénes queremos servir, conectar y ayudar a transformarse? ¿Qué sentimientos, necesidades, deseos estamos interpretando para decidirnos a trabajar por estas personas y no por otras? ¿Cómo estamos escuchando, viendo y conversando con nuestra ronda para definir hacia dónde vamos y proponer un camino? ¿Qué predisposición y flexibilidad estamos teniendo para cambiar nuestra forma de pensar? En el mundo que viene, el de mañana mismo, nadie va a pagar por información, por el contenido frío, porque va a estar ahí, a disposición. Lo que va a seguir siendo escaso son las personas capaces de conectar a nivel emocional, personas que desarrollen su inteligencia emocional para servir al mundo. Lo que vamos a necesitar son espacios de conexión para encontrarnos con los de nuestra tribu, nuestra ronda, y personas, líderes, cebadoras que lo generen. Vamos a necesitar personas imprescindibles por su empatía, su creatividad, su iniciativa. Esas que hagan el trabajo emocional, ese que no podrá ser reemplazado nunca por ningún robot. Las personas que hoy se muestran, que están desarrollando sus marcas personales, sus matemarcas, no solo serán las más preciadas en el mundo laboral tradicional, sino que serán las mejores emprendedoras de mañana. Si te gustó este video, si te invitó a pensar, si te pasó algo con él, te propongo que lo compartas. Y si estás construyendo tu matemarca o querés empezar a construirla hoy, definitivamente estamos en la misma ronda. Nos vemos en cualquiera de mis canales de comunicación. Soy Maya Vázquez y esta es mi matemarca.